de gestión emocional docente en tiempos de pandemia. Recording is on. En 2 colegios distritos. Les avisaré de aquí cuando falten 5 minutos para que estén atentos. La directora de trabajo, la directora de trabajo. ¿Pueden hacer ahí clic en la presentación, por favor? Allá. Muy buenas noches para todos y todas, deseando que estén muy bien como se encuentran. Queremos socializar nuestra investigación titulada La gestión emocional de los maestros en tiempos de pandemia, sistematización de experiencias a partir de las actividades institucionales para el acompañamiento docente. Giselle Ramírez, de la sistematización, Diana Patricia Ramírez, y Janine Viviesca Sinajano, nuestra autora de trabajo, fue nuestra profesora Claudia Roja. El siguiente es el temario que vamos a desarrollar a lo largo de esta sistematización. Nosotros también tomamos como opción investigativa la sistematización de experiencia, entendida como ese proceso de investigación que permite una construcción, un desarrollo de un nuevo aprendizaje a partir de la comprensión de una experiencia. También, como Jara, nos plantea la sistematización de experiencia como una alternativa de investigación cualitativa, donde es posible analizar, comprender las relaciones que se dan entre los diferentes fenómenos que se presentan en una realidad social y, por supuesto, aportando a los diálogos de saberes. También nos permitió ratificar los escenarios escolares como esos espacios de reconstrucción, de reinterpretación y de potenciar las experiencias. Desde nuestro proceso de sistematización, la reconstrucción e interpretación nos permitió analizar y reflexión sobre la gestión gestión emocional de los maestros en tiempos de pandemia, que es nuestro tema en el día de hoy. Nos cuestionamos qué pasó con los maestros en pandemia. El rol del maestro sistematizador, nosotros nos permitió visibilizar un poco más esas prácticas desde una mirada reflexiva, resignificar y proponer construir conjuntamente con nuestro equipo docente y nosotros que estábamos allí también vivenciando esas actividades, fortalecer los aprendizajes, robustecer los aprendizajes y apostarle también a la crítica situada y propositiva desde nuestros escenarios escolares. Bueno, muchas gracias, Yanni. A continuación vamos a abordar el tema de los referentes. Empezamos entonces con los referentes conceptuales. En estos referentes conceptuales tomamos 3 categorías principales. Inicialmente, gestión emocional. En segundo lugar, pandemia y consecuencias. Y en tercer lugar, alternativas de gestión emocional en el marco del COVID. Gestión emocional. Gestión emocional es definida por Acosta como un equilibrio perfecto que se da entre el pensamiento racional y las emociones. ¿De qué se trata esto? Nace como un reto, principalmente enfocado en percibir, comprender mis emociones y de esa manera gestionarlas. Por otro lado, Manucci afirma que no basta solamente con identificarlas, sino que adicionalmente hay que saber en qué grado se expresan, hasta dónde llega mi accionar dependiendo de mis emociones. En el segundo aspecto, que es pandemia y consecuencias, de acuerdo con la UNESCO, se informa que más de, permítanme el número exacto, 160 millones de estudiantes pasaron sus aulas a sus casas, ¿sí? Digamos que se relaciona un poco con lo que veníamos viendo. Y esta realidad se transformó incrementando situaciones de hambre, incrementando situaciones de pobreza. Hay otro estudio presentado también por las Naciones Unidas en el que demuestra que Latinoamérica en los últimos 7 años, antes de la pandemia, había incrementado sus niveles de pobreza, ¿sí? Entonces, sumado a la pandemia, pues digamos que adicionó un incremento en las brechas sociales que ya existían previamente. Se podría decir, digamos, aterrizándolo a Colombia específicamente, que contribuyó a que el derecho a la educación se convirtiera en un derecho a la conectividad, un poco rescatando lo que mencionábamos antes. Y en tercer lugar, en las alternativas de gestión emocional en el marco del COVID,
se plasma, digámoslo, como o sea, se da inicio como un informe en el que dice que el 25% se incrementó, perdón, un 25% el reporte de enfermedades asociadas a la depresión y asociadas al estrés, ¿sí? Este planteamiento se hace a través de la OMS. Sigamos, en referentes contextuales. Esta sistematización se llevó a cabo en 2 instituciones del sector oficial de Bogotá. Por un lado, tenemos el INEM Francisco de Paula Santander, que se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy. Y en segundo lugar, tenemos la Institución de Educación Distrital León de Grey, ubicado en Ciudad Bolívar. Referentes normativos. En este, digamos, QR pueden escanear el normograma que se realizó en la investigación, donde se presentan las resoluciones, decretos y circulares que le permitieron a las instituciones tomar decisiones de tipo académico y administrativo en pro de responder a las condiciones, pues, propias de la pandemia. ¿Bien? Planteamiento específico. ¿Qué ocurre? Pandemia. Nos mandan a todos a la casa, ¿sí? Somos los profes, estamos a través de una pantalla tratando de liderar procesos, no solo de enseñanza, sino también de acompañamiento a nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo somos madres, somos hijos, somos hermanos, somos familia, ¿sí? Pero también somos amigos y también estamos asustados porque nos podemos contagiar. Entonces, toda esta carga se genera en el mismo momento para los docentes. ¿Qué pasa con ellos? Esa fue la pregunta que nos llevó a nosotros a precisamente plantearnos esta sistematización. ¿Por qué no pensamos en nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos estresados? ¿Será que funcionamos igual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eh? ¿Cuál es entonces el propósito específico de estos planteamientos? Tenemos un contraste de información. Por un lado, los sentires, las experiencias de los docentes, ¿sí? en este momento de pandemia, versus qué hizo la institución, ¿sí? ¿Qué hizo mi institución por mí? ¿Me ayudó en mi proceso de gestión emocional? ¿Me generó más carga? ¿Me ayudó, no sé, con actividades? Que específicamente ese contraste es lo que da inicio a nuestra sistematización. Para poder, digamos que, avanzar en este proceso, tuvimos en cuenta 3 criterios. Por un lado, relevancia, validez y aplicabilidad. Desde la relevancia, la forma en la que el rol del maestro influye específicamente en los procesos, no solo de enseñanza y aprendizaje, sino también de funcionamiento de la sociedad. Por otro lado, la aplicabilidad en términos de la cultura institucional que se puede desarrollar gracias en torno a esta sistematización. Cuando se identifica la importancia de la gestión emocional, comenzamos a trabajar en esto en las instituciones. Y por último, la validez, porque las vivencias particulares de 2 instituciones dan cuenta de la importancia de la gestión emocional. Permítame. Tenemos 3 ejes principales que actúan como un antes, un durante y un después. Entonces, un antes, ¿cuáles son esos procesos institucionales que plantean las instituciones? Un durante, cómo se establecen y cómo se realizan esas estrategias. Y un después es, yo como docente, ¿qué percibí de esas actividades? Sigamos. Bueno, muy buenas noches para todos. En la ruta metodológica nosotros la planteamos en varios momentos. Esta ruta comprende primero, pues la propuesta metodológica que tenemos es la de Oscar Jara, con sus 5 momentos o sus 5 tiempos, los cuales se ven reflejados durante toda la sistematización. Segundo, pues tenemos un enfoque epistemológico, dialógico, interactivo, donde Guiso nos plantea toda esta interacción, la comunicación, los procesos que se dan a través de ese reconocimiento, en nuestro caso, del sujeto docente, porque nosotras somos actores participantes de la sistematización. Estuvimos participando 33 docentes, 3 coordinadores, 3 orientadores, para un total de 39 participantes. El manejo ético que le dimos a través de esta ruta metodológica fue a través de un consentimiento, donde los docentes, pues nosotros, informábamos que podían hacer uso de nuestra imagen, de nuestro nombre, y por eso, pues, en el transcurso de nuestra presentación, observamos las evidencias a través del registro fotográfico. De igual manera, pues, las técnicas y los instrumentos los iremos presentando en la medida que vayamos evolucionando a través de la sistematización. Y el plan de sistematización, pues, lo tenemos
referenciado en unas categorías de análisis que nos las dieron los ejes, donde hablamos el qué, el cómo, el para qué, el por qué de esa sistematización, donde siempre tenemos como referente al sujeto docente en todas sus expresiones emocionales, en ese componente que nos afectó notablemente en la pandemia y que tal vez no se visibilizó. En cuanto a los procesos institucionales, cómo nosotros hicimos esas estrategias metodológicas a través de la revisión documental. Allí planteamos una matriz de revisión documental donde contábamos qué había pasado, qué actividades se llevaron a cabo, qué hizo la institución en ese tiempo de pandemia para reconocer lo que vivía el sujeto docente. De igual manera lo hicimos a través de una encuesta que tenía 18 preguntas, las cuales fueron validadas por personas que nos aportaron, y luego en el segundo eje pues nosotros hicimos unas entrevistas, entre ellas pues tenemos acá invitada a nuestra orientadora, quien nos colaboró y participó, por supuesto, de todo este proceso, y nos centramos en un taller que validó 3 momentos, donde estos momentos pues se ven reflejados en los 3 ejes de sistematización. De igual manera, y cobrando mayor relevancia, pues también tenemos que en esos tiempos los efectos percibidos por los docentes durante la línea de tiempo que la vamos a presentar a través del despliegue de nuestra sistematización, que su objetivo y lo más relevante era reconstruir esa historia, reconocernos nosotros como docentes, quienes estuvimos allí, quienes vivimos, quienes hicimos parte de ese hacer, de ese sentir, de ese percibir todo en la sistematización, pues se llevó en 2 contextos, una misma experiencia, pero donde tenemos que darnos cuenta que esa experiencia no fue la misma, a pesar de ser 2 instituciones del sector público de la jornada mañana con docentes de básica primaria. La línea de tiempo pues se despliega desde el inicio de pandemia. Nosotros lo presentamos en el normograma, todas las fechas, y esto pues era un ir y venir. Cada mes, cada semana aparecían situaciones diferentes que creaban en nosotros los docentes pues mucha incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar, qué se estaba dando. Entonces, de allí surge la necesidad de trabajar el aspecto emocional de los docentes. Cómo lo vivíamos, cómo lo sentíamos y qué sucedía allí en esa institución. De igual manera, pues se dio una ejecución de actividades enfocadas a lo mismo, a la gestión emocional. Y pues se hizo el seguimiento de los efectos y proyecciones que se dieron a través de estas actividades que se ejecutaron en el transcurso de marzo, especialmente, que es nuestra sistematización, de marzo del 2020 a junio del 2021, cuando se da el retorno gradual y progresivo. Siempre tuvimos presente mirar la gestión emocional de nosotros los docentes. Bueno, para el ejercicio de análisis e interpretación de nuestra experiencia, lo hicimos a lo largo de los 3 ejes, En este primero, que fueron los procesos institucionales, toda la documentación, los discursos recopilados, las voces de los docentes nos permitieron evidenciar que efectivamente habían unas afectaciones en el grupo docente, ¿cierto? Donde hubo manifestaciones de miedo, de ansiedad, de incertidumbre y afectación a la salud, debido a la cantidad, la multiplicidad de roles. También pudimos evidenciar que desde la parte normativa no hubo una orientación hacia los docentes. Siempre la orientación fue dada la estrategia aprender en casa, cómo lo van a desarrollar, rendir un poco los reportes constantemente, pero no hubo nada enfocado hacia los docentes. Por lo tanto, surgieron las necesidades de buscar e implementar estrategias desde los mismos maestros. En el caso de la institución INEM, ellos lo hicieron desde iniciativa de los maestros, un grupo, y dijo, vamos a reunirnos y vamos a trabajar en nuestra parte emocional. Y desde León de Grey lo pensó el Comité de Convivencia, hacer una planeación, hacer una ejecución de actividades en pro del bienestar y la gestión emocional de los maestros.
como lo evidencian algunas frases, algunos testimonios de los maestros. En la parte de las estrategias implementadas, sí efectivamente se dieron actividades como actividades artísticas, culturales, relajación, de literatura. Fueron espacios, ellos manifestaron en esa recopilación de información, que fueron los espacios muy pertinentes para el ejercicio de expresión y socialización, donde hubo una recuperación de sentido y significados y fueron escuchados, donde hubo apoyo mutuo, saber que no estaban solos y se apoyaron en el proceso de adaptación. Aquí hay unas invitaciones que se le hacían a los docentes y, por supuesto, la evidencia de las actividades. En esos efectos percibidos, nosotros aquí miramos en la información que fue totalmente pertinente las acciones, que hubo un reconocimiento del sujeto docente, hubo una regulación emocional, se fortalecieron los lazos, hubo la oportunidad de expresión. Aquí hay evidencia de los maestros en sus expresiones, en esas lecciones aprendidas, que aprendemos nosotros desde el grupo sistematizador y también la institución. Hubo un reconocimiento del sujeto docente desde su quehacer docente como tal, a nivel profesional. Es importante concebir los docentes como seres multidimensionales, la generación de espacios de comunicación donde los maestros puedan expresar sus sentires, sus percepciones, sus propuestas también, que vayan enfocadas también, y por supuesto, todo este ejercicio de pensar en el maestro también va a redundar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestra comunidad académica. En proyecciones, nos queda a nosotros ahondar en los procesos de autogestión docente en nuestras instituciones. Hay una claridad en este momento en el León de Grey. Se continúa trabajando desde el proyecto Comité de Convivencia, y en el INEM, donde inició con la parte de los maestros, se consolida un equipo de trabajo. También nos queda la inquietud de poder trabajar en las acciones de seguimiento post-pandemia. ¿Cómo está su proceso emocional en este momento, en ese retorno? Referente a la pertinencia de nuestro proyecto de la universidad y del programa, nosotros lo vimos muy pertinente porque posibilitó la transformación desde sus propios actores. Son ellos los que ya proponen esas acciones y continuar, el pensar cómo me siento y que me vean como un profesional que también siente, también requiere ayuda y también algunas herramientas para su parte emocional. Desde el reconocimiento de los escenarios escolares, desde que visibilizamos el acompañamiento de la gestión emocional, porque muchas veces en el momento no se decía, es que estamos trabajando en gestión emocional, pero ya en este momento ya podemos hablar de sus lenguajes. Vamos a socializar un poco Desde la comunicación y socialización, tenemos 3 áreas específicas, instituciones educativas, en la parte académica y en las comunitarias. Jornada pedagógica, que se va a realizar con el colegio, y la presentación de un documental. Académicos, como lo ven en pantalla, piensa participar en algunas actividades académicas, y comunitaria en la publicación de las revistas directamente de los colegios. Esta es una frase para culminar. El desarrollo de la gestión emocional en los docentes propende a la generación de conciencia personal sobre sus respuestas emocionales frente a diversos escenarios presentados en la cotidianidad profesional y desde su naturaleza como ser humano. Nuestras referencias, y queremos aprovechar los 30 segundos que creo que nos quedan. En 2 minutos. ¿Tenemos 2 minutos? Perfecto. Todos la vida y la pandemia es ponerte y recordar lo humano que es temporal, el hecho de que la vida siempre te va a poner en cosas y situaciones que de pronto ni las esperabas ni te las imaginas, pero digamos, yo personalmente me convertí al mismo tiempo en mamá, en estudiante, en profesora y en ama de casa. Y eso para mí fue totalmente explosivo. Es como esa persona que maneja sus temores, sus miedos, que necesita escuchar, que necesita un momento de esparcimiento. Entonces pienso que eso es extremadamente, o fue muy significativo para las profes y lo vieron reconocer, gracias a tenerme en cuenta como soy cargado de todos esos sentimientos y emociones que tengo en el momento. descubrir que somos personas con sentimientos, que somos personas que tenemos debilidades,
que sentimos, que también padecemos situaciones. Entonces, en ese descubrir, pues se generaron una cantidad de situaciones que abarcaron emociones, actividades, todo tipo de relaciones de comunicación, ¿sí? Entonces fue un descubrir frente a otro contexto, frente a otra situación. No estaba bien, días de tristeza, de depresión, de mucha angustia de pensar que iba a pasar y pues eso también le transmitió a los demás. Estas actividades me sirvieron para sensibilizarme, Fue un espacio para liberar un poco el estrés, la angustia, el miedo. Son una cantidad de expresiones y sentir de los maestros que quisiéramos compartir y tal vez coinciden con algunos de nosotros aquí en esa situación que tuvimos que padecer. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces muchas gracias por la presentación que nos han hecho el día de hoy, Laini, Diana y Benjamín. Pues yo aquí fui el jurado lector, entonces arranco con las preguntas y luego le doy la palabra a mis compañeros jurados oyentes, que en este caso estarán Daniel y también la profe Karina. Entonces, primero pues agradecer por la investigación. Yo creo que ustedes tocaron un punto ahí en la presentación que me parece que es muy importante, y es que pareciera que todo se pensó para los estudiantes en la pandemia, ¿no? En medio de lo que se llama la enseñanza remota de emergencia, pues todo lo que se planeó, pues se suponía que los profesores debían y sabían cómo se hacía, pero creo que muchos de los que estamos aquí, tuvimos distintos niveles de experiencia allí en relación con lo que fue ese proceso de adaptación. Entonces me parece que es una investigación que es importante en ese sentido, en rescatar lo que pasó con los maestros. Lo segundo, creo que también hay otro elemento importante que creo que está siempre inmerso en la metodología de la sistematización de experiencias, es tratar de visibilizar algo que está allí, no necesariamente oculto, pero sí que necesita como un acento, una puntualización, un ejercicio de poderse mostrar lo que pasó, y que creo que en ese sentido también la investigación cumple con eso. 3 preguntas fundamentales. La primera, para ustedes, ¿qué es, desde la que vivieron con el proceso de investigación, cómo definen la experiencia? ¿Qué pasó con la experiencia allí? La segunda, ¿por qué es importante para ustedes y en el proceso de investigación la gestión emocional de los maestros? Y la tercera, ¿cuáles fueron sus aprendizajes como investigadoras que estuvieron inmersas en el escenario donde trabajaron con los demás maestros? Gracias, profesora Karina. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Creo que es más que necesario hablar del tema emocional, y no solo en elementos, en el espacio académico educativo, sino estamos viendo qué está pasando con la salud mental de nuestros jóvenes, de los docentes también. Bueno, entonces creo que es más que pertinente. Yo tendría aquí que identificar, o les preguntaría sobre si lograron, si no, pues me dirán, no, eso no lo alcanzamos a revisar. Si lograron identificar de pronto en esos discursos cómo esas afectaciones emocionales impactaron en 2 o 3 cosas pedagógicas. Si lograron identificar esos elementos pedagógicos que se vieron impactados directamente. La segunda, si también lograron identificar diferencias en el discurso de los directivos y de los docentes, porque los directivos usualmente plantean los elementos institucionales y uno puede ser que uno como docente diga, no me tuvieron en cuenta, pero los directivos sí, nosotros hicimos. Entonces ahí pueden haber cosas en los discursos que sería interesante revisar. Básicamente serían esas 2. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación que nos han hecho, por compartir el trabajo con nosotros.
yo quiero como concentrarme en las tres grandes partes que tiene el trabajo, ¿no? Al final, en una de las intervenciones de una de las docentes que nos presentaron ustedes ahí, habla pues, de los roles, ¿no? En últimas, de los roles y funciones que desempeñamos todas las personas en la sociedad, que son múltiples, ¿no? Unos aquí, otros por fuera, que ella los concreta como en mamá, profesora y ama de casa, ¿no? O sea, creo que esa es la realidad, pues, de todos y de todas, ¿no? O sea, tenemos múltiples roles. En el caso del trabajo de ustedes, pues, esa multiplicidad de roles, pues, se interesa en el marco de la pandemia, ¿no? O sea, que hay un contexto en el cual nos tocó desarrollar los roles que antes hacíamos, pero en otro contexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Eso, ¿cuáles son, pues, para que vean así como puntualmente, cuáles son las emociones a las que hacen referencia ustedes? ¿Cómo podríamos tipificar esas emociones? ¿Sí? Bueno, una. Segunda, ¿cómo se gestionaron? O sea, cada una, ¿cómo se gestionó por parte de pues, de los docentes que participaron en el proceso de sistematización? ¿Cómo las gestionaron esas emociones? Recalco, pues, que fueron diferentes porque, a pesar de que tienen un origen, digamos, similar en términos de roles y funciones, se dan en un contexto específico, ¿sí? Y tercera, ¿qué pasó con los estudiantes, no? O sea, que todo ahí cómo juegan, porque pareciera que solo juegan de profesores, pero digamos que aquí el rol, la función, digamos, como docente, pues, digamos, está muy relacionada con los estudiantes, ¿no? Entonces, esa gestión de las emociones, cómo involucró a los estudiantes. ¿Qué pasó con los estudiantes? Listo, muchas gracias. Entonces nos regalan 2 minutos. Entre 3 y 4 minutos. Listo, permiso. Yo podría participar. La orientadora.
Volvimos. Listo, profes. Ya socializamos y vamos a dar las posibles respuestas. Esperemos que sean muy acertadas. Las respuestas sean muy acertadas y pues, de igual manera también llevamos otros aprendizajes partiendo de ellas. Bueno, la primera pregunta, que es como una pequeña definición de experiencia, particularmente reconocemos la experiencia como ese conjunto de sucesos que ocurren en torno al sujeto y la forma en la que el sujeto se relaciona con ellos, subjetiva u objetivamente. En la segunda pregunta que mencionan de por qué es importante la gestión emocional, yo creo que algo que nos dejó la sistematización, y lo relaciono con la siguiente, que es aprendizaje como investigadoras, no es sencillo ser persona, mucho menos ser docente, cuando de la forma en la que yo actúo depende que las personas que están ahí también se relacionen con ellos mismos. ¿Sí? Una palabra que un docente, una expresión que un docente haga puede repercutir de forma positiva o negativa en los estudiantes que tiene. Y no solo eso, sino que adicionalmente el rol del docente se ve, digamos que, impactado a nivel social, porque ha perdido cierta importancia y eso también carga el docente. Entonces, ¿por qué es importante la gestión emocional? Porque es importante aprender a reconocernos como ser humano, gestionar las emociones y de esa manera mejorar la forma en la que yo me relaciono con los demás. Y eso es muy... Bueno, respecto a las preguntas de la profesora Karen, si logramos identificar cómo impactaron en lo pedagógico, eso es un proceso, un tejido, como bien lo menciona Rosa María Cifuentes. Vamos tejiendo, vamos encadenando, vamos organizando la información. Yo diría que sí logramos en cierta parte, porque pues nos posibilitó hacer una reflexión de esa experiencia, una reflexión desde cómo yo como docente me siento, como bien lo mencionaba la profesora Pilar en el video, me sentía mal. Y a mí me sirvió a nivel personal, a nivel profesional y con mi familia. O sea que sí necesitábamos esos espacios para visibilizar al maestro con sus temores, con sus miedos, y a través de esa reflexión yo creo que hacemos una cercanía a nuestra parte pedagógica. Desde el rol de directivos docentes. Bueno, casualmente... Yo me desempeño como directiva docente del Colegio León de Grey ya hace como unos cerca de 10 años. Es complejo. ¿En qué medida? En que nosotros tenemos una estructura desde la parte organizacional, desde la parte de normas, y hay un afán en cumplir desde un programa hasta terminar, que dé un resultado final de año, dé un resultado de unas pruebas y demás. O sea, lograr en la búsqueda de impactar o de crear un espacio en que, bueno, pensémonos. Siempre lo hemos luchado desde unos espacios de bienestar. En el colegio existían espacios de bienestar a estudiantes. Y empezamos en la pandemia, cuando ya había como esa preocupación, esas manifestaciones, esas incapacidades, esas tensiones. Y un afán de la reunión que era rendir cuentas de los estudiantes.
cuántos estudiantes entregaron tareas, cuántos estudiantes se encontraron, porque fue una búsqueda de estudiantes. Y atrás de esa preocupación había un maestro con problemas de salud, un maestro, como bien lo menciona la profesora Micaela, que cocinaba mientras estaba en el consejo académico, cocinaba mientras estaba en la reunión, atendía al estudiante o al hijo en un espacio cuando volvió a su casa prácticamente en rincones de acuerdo a su rol. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a crear los espacios y se formalizó en el comité de convivencia y pues ha cobrado o se ha generado un eco. Para mí eso es significativo. Cuando yo empiezo a sistematizar junto con mis compañeros la experiencia, es dejar ver a mis compañeros, a mí y a mi equipo docente que lo logramos y podemos seguir construyendo conjuntamente. Entonces, que sí es complejo, como lo explicaba en el caso del colegio de Ana Patricia, del INEL. En el INEL fue iniciativa de maestros, pero que se haya generado un espacio. Pero en este momento hay una satisfacción, porque el hecho de plasmar allí esa preocupación de qué pasa con el maestro, por qué no nos miramos de forma multidimensional, pues ya empieza en este momento los compañeros. Nuestro programa en este año es fortalecer la parte emocional de los docentes. Gracias. Bueno, y dando respuesta a lo que nos planteaba el profesor Daniel, perdón, la pregunta, ¿cuáles son esas emociones y cómo las tipificamos? Pues de allí nació nuestra sistematización. Cuando nos hicimos la primera pregunta, nuestro grupo nos empezamos a buscar por esa necesidad de preguntarnos, mira, durante la pandemia estuve mal, fueron tantas emociones, fueron tantas situaciones que me generaron ¿qué? Miedo, ansiedad, incertidumbre, malestar, las cuales repercutieron en mi salud física, emocional, en mi ambiente laboral, en mi ambiente familiar, conmigo misma, ¿sí? ¿Cómo las tipificamos? A través de un programa que nosotros realizamos en uno de los instrumentos. Allí en el taller que hicimos, pues los docentes participaban y a través de un color iban identificando cada una de estas emociones que trabajamos allí. De igual manera, en el componente emocional, pues como lo decía Yani, el INEN es un colegio, nosotros somos 510 docentes, y de esos 510 docentes, hoy las semillitas somos 9, quienes estamos tratando de empezar a llevar, a multiplicar ese sentir y decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los docentes? Nosotros no tenemos emociones, nosotros no gestionamos, ¿por qué seguimos como allá el sujeto docente a un ladito? Entonces, frente a eso también hay una propuesta a través de nuestro sindicato y de nuestra asociación, que es la ADE, con uno de nuestros representantes, pues se llevó, y en una de las 10 propuestas está mejorar y gestionar programas que mejoren el bienestar docente y en especial que se resalte la gestión emocional de los docentes. Si nosotros como docentes tenemos una buena gestión, estamos saludables, vivimos en un buen ambiente laboral, tenemos buenas percepciones, pues eso es lo que nosotros también vamos a transmitirle a nuestros estudiantes. Decimos, si yo me siento bien, si estoy bien, vivo bien, es lo que le puedo transmitir al otro. Esperamos pues haberles dado respuestas acertadas nuevamente. Bien, muchas gracias. Entonces, otra vez por esa deliberación. Gracias. Invitamos a todos los asistentes a un refrigerio que ya está disponible allá ahorita, con eso mientras Nos quedamos acá. Sí, los profes pueden quedarse aquí. Sí, yo se los traigo. No, yo se los traigo.
la virtualidad que yo voy a tener